Estábamos hablando sobre las propiedades. Profe, una pregunta. ¿Usted está grabando la clase? Sí, sí. ¿Y dónde la sube? Todavía no la subí. Ah, ok. Pero no sé si la voy a subir, por ahí les mando el link directamente. Ahora voy a ver cómo es. Bueno. Bueno, le estábamos en... Espera que vamos a volver aquí a nuestra tabla periódica. Estábamos en las propiedades periódicas, habíamos visto radio atómico y habíamos visto energía de ionización, y estábamos hablando de la afinidad electrónica. Y lo que habíamos dicho de la afinidad electrónica... Esperen, ¿dónde estamos? Acá. Ahora sí. No lo ven ahí, ¿no? Tengo que compartir. No. Compartir. Ahí está, ahora sí. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí. Esperen que lo pongo grande, ahí está. Bueno, la afinidad electrónica, entonces lo que decíamos era que, yo le decía que era la fuerza que mantenía unido al átomo con ese electrón, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la afinidad que tiene un átomo para aceptar, ¿sí? Con los electrones, la afinidad que tiene por los electrones, ¿sí? Es decir, que hay ciertos átomos que tienden más a aceptar electrones, tienen mayor afinidad electrónica. Cuando un átomo tiene mayor afinidad electrónica, significa que está más dispuesto, más disponible a aceptar electrones. ¿Está bien? Sí. Es decir, que si en una reacción química, ¿qué ocurriría? En una reacción química, así como hablábamos, ¿se acuerdan? Que la energía de ionización era mayor en los... que la energía de ionización, era mayor en los metales porque era más fácil arrancar un electrón en los... era menor en los metales porque era más fácil arrancar un electrón. Un metal va a tender a ceder electrones en una reacción química y convertirse en un catión. Acá, los que tienen mucha afinidad electrónica, es al revés. Aquel elemento que tiene mucha afinidad electrónica en una reacción química va a tender a llevarse los electrones y a convertirse en un ion negativo, es decir, en un anión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. La diferencia, entonces, un elemento que tiene baja afinidad electrónica va a tender a dar sus electrones y a convertirse entonces en un ion positivo, en un catión. Y aquel que tenga mucha afinidad electrónica va a tender a aceptar esos electrones y convertirse en un ion negativo, en un anión. Lo que se ve en la tabla periódica y en la forma en que reaccionan es que esta afinidad electrónica es mucho más alta en los elementos no metálicos que en los elementos metálicos. Es decir, que los elementos no metálicos tienen una alta afinidad electrónica, es decir, que tienen una alta capacidad de aceptar electrones y convertirse en aniones en una reacción química. Mientras que los no metales tienen una afinidad electrónica muy baja. Es decir, que los metales lo que van a tender es a ceder electrones, ¿sí? A desprenderse de esos electrones y convertirse en cationes. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces sería, cuanto más aumenta la Te ionización... escucho muy, muy bajito. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Sí. Cuando aumenta la ionización significa que que reciben más energía. ¿La afinidad electrónica que estamos hablando o la energía de ionización que hablábamos antes?
Sí, o sea, cuando aumenta, ¿Qué cosa la afinidad? sí, es cuando aumenta aumenta la la afinidad, ionización también. Cuando aumenta la Van relacionados en realidad, lo que es la ionización y el tema de lo que es la afinidad electrónica. Bien. Entonces, cuando aumenta la ionización, o sea que poseen más afinidad a adquirir electrones, ¿correcto? Claro, a ver, en un elemento, vamos a decirlo al revés para que sea más fácil, en un elemento que tiene mucha afinidad electrónica, ¿sí? Es decir, que tiene tendencia a aceptar electrones, la energía de ionización es alta, ¿sí? Porque en realidad no tiene, necesita mucha energía necesitas mucha energía para sacarle. Entonces es más fácil que acepte y no que le saques. ¿Se entiende? Un elemento que tiene alta afinidad electrónica, como un no metal, por ejemplo, un no metal, vamos a pararnos. Los no metales tienen una alta afinidad electrónica, es decir, que tienden a aceptar electrones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, como tienden a aceptar electrones, significa que tienen una energía de ionización muy alta. Yo necesito mucha energía para arrancarle un electrón. ¿Por qué? Porque ellos son más afines a aceptar electrones. ¿Sí? Mientras que los metales, en general, tienen baja afinidad electrónica. Es decir, que en general no dan electrones. Perdón, no aceptan electrones. Los metales tienen baja afinidad electrónica, es decir, que no tienen esa afinidad para aceptar electrones, más bien dan electrones. Y tienen una energía de ionización bajita, porque yo necesito poquita energía, con muy poquita energía yo ya le arranco un electrón, fácilmente. O sea que si al elemento le puedo arrancar un electrón fácilmente, significa que tiene baja energía de ionización, ¿sí? Y baja afinidad electrónica. Mientras que aquellos elementos que tienen capacidad de aceptar electrones y convertirse en aniones, tienen alta energía de ionización, me cuesta sacarle, y tienen alta afinidad electrónica. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? En general son los metales los que tienen baja afinidad electrónica. Siempre los no metales tienen más afinidad electrónica, es decir, tienen más capacidad de aceptar los electrones y convertirse en aniones. Mientras que los metales tienen una baja afinidad electrónica y una baja energía de ionización, por eso es muy fácil sacarle un electrón, ¿sí? Porque con poquita energía yo ya le arranco un electrón. Ahora, esto de la afinidad electrónica está relacionada muy cercanamente con lo que llamamos electronegatividad. ¿Sí? Que por ahí es más fácil de entender que la afinidad electrónica. Acá en la diapo, fíjense que está un poquito resumido lo que estuvimos viendo, ¿no? Que dice que los metales tienen menor afinidad electrónica que los no metales, ¿sí? Y cuanto más positiva es, significa que el anión formado es más estable, ¿sí? Y cómo cambia dentro de un periodo y en un grupo. Nosotros no nos vamos a meter mucho con la afinidad electrónica, sí con la electronegatividad, que es muy similar a la afinidad electrónica, digamos que están totalmente relacionadas. Porque la electronegatividad se refiere a la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones. O sea, si estuviera en un enlace químico, imagínense dos elementos en un enlace químico, acá en la diapo lo muestran, el A y el B, por ejemplo,
¿sí? Los electrones que están en juego en esa unión, ¿sí? El elemento A para unirse al elemento B, imagínense, vamos a buscar un compuesto, por ejemplo, un monóxido de carbono, que tiene dos, carbono y oxígeno, están unidos a través de los electrones que comparten, ahora después lo vamos a ver en los compuestos, pero esos electrones, ¿sí?, van a estar más atraídos por uno que por otro. ¿Sí? Entonces, depende por cuál están atraídos, ¿sí? Digamos, por el átomo por el cual están mayor atraídos, es aquel átomo que tiene mayor electronegatividad. ¿Sí? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí mismo, cuando está metido en un enlace químico. Es decir, que ahora nosotros ahora que nos metemos en los compuestos químicos vamos a ver que tenemos que ver quién gana electrones, o sea, quién acepta electrones, y quién da o cede electrones de los dos elementos, ¿sí? Tenemos que poner a dos elementos de un compuesto químico y ver qué pasa con los electrones en ese enlace. Bueno, ahí nos va a servir muchísimo saber la electronegatividad, porque los átomos, un átomo que es muy electronegativo, significa que tiene mucha capacidad de atraer electrones hacia sí. Mientras que un átomo que es muy, muy, muy bajita su electronegatividad, que es muy poco electronegativo, tiene tendencia a dar electrones. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Si los elementos que son muy electronegativos, o sea, electronegatividad muy alta, tienen tendencia a aceptar electrones, y los que tienen electronegatividad baja tienen tendencia a ceder electrones, ¿cómo ubicamos a los metales y a los no metales con respecto a la electronegatividad? ¿Cuáles serían más electronegativos, los metales o los no metales? Los no metales. Los no metales. Los no metales son más electronegativos, porque los no metales, acordémonos, que son los que tienen la tendencia a aceptar electrones. Y los metales son elementos menos electronegativos, porque tienen tendencia a desprenderse de esos electrones y a transformarse en cationes. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy presente porque cuando veamos ahora los compuestos, lo vamos a ver mucho. ¿Qué pasa dentro de un grupo y dentro de un período con la electronegatividad? Bueno, fíjense que a medida que voy en un periodo, a medida que voy bajando en el periodo, es decir, va aumentando el Z en el periodo, en el grupo, perdón. Estaba señalando grupo y diciendo periodo. Puede pasar. Bueno, en un grupo. Me paro en el grupo, por ejemplo, acá en el primer grupo, ¿sí? Grupo 1. A medida que bajo, es decir, que aumenta el Z, la electronegatividad va disminuyendo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, estos elementos dentro de un grupo, cada vez que bajo en el grupo, es decir, aumento el Z, estos elementos cada vez tienen menos capacidad de aceptar electrones. ¿Sí? O sea, el litio tiene mucha más capacidad de aceptar un electrón que el francio. ¿Sí? O sea, el francio es el menos electronegativo. Fíjense que a medida que voy en un periodo, lo que pasa es que a medida que aumento el Z, aumenta la electronegatividad. ¿Sí? A medida que voy teniendo cada vez más electrones en mi último nivel, la capacidad de aceptar electrones es mayor. Así que fíjense que acá tenemos, si aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo, el francio está en el último lugar del podio, pobrecito.
porque quedó abajo y a la izquierda, ¿sí? O sea que el francio es el elemento menos electronegativo de la tabla. Todas tiene, está abajo de todo del grupo y a la izquierda de todos los periodos. Y del otro lado, no contemos a los gases nobles del grupo 8, porque esos ni cortan ni pinchan, no reaccionan, están fuera. Son como el grupo, son los emo de la tabla. No intervienen. Pero si a medida que vamos aumentando, fíjense, acá aumenta, a medida que voy en el periodo, con el Z va aumentando la electronegatividad, y también aumenta cuando subo en un periodo, el más electronegativo de la tabla es nuestro amigo el flúor, ¿sí? Porque está justo en el lugar perfecto. Está bien a la derecha, ¿sí?, de la tabla, y bien arriba. ¿Está bien? Sí. Sí. Fíjense que todos estos van a ser, que son los no metales, todos los de la derecha de la tabla, que están, los no metales están a la derecha de la tabla, y fíjense que hacia la derecha aumenta la electronegatividad, ¿sí? Es decir, que todos estos grupos son más electronegativos que todos estos grupos, que son metales. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la electronegatividad? Porque después nos vamos a meter en los compuestos. Bueno, vamos a ver un poquito de los grupos de cada grupo, un tantito. A ver qué hay aquí. No vamos a meter con eso, vamos a volver a nuestra queridísima tabla. Vamos a tener diferentes grupos en nuestra tabla, ¿sí? Y cada grupo se lo llama también familia, y quedó claro, perdón, lo de las propiedades, y más o menos quedó claro. Igual esto, generalmente lo de las propiedades después hay que masticarlo un poco, vieron, como yo digo, como los estómagos de las vacas, vieron que tiene varios estómagos, que ellos lo mastican, lo tragan, lo regurgitan, lo vuelven a masticar. Bueno, con los conocimientos hay que ser un poco vaca, y Hay que rumiarlo. Claro, y volver a masticar, y volver a tragar, y volver a digerir, y volver y así varias veces, hasta que en algún momento todo eso se asimila, ¿sí? Bueno, vamos a lo de las familias entonces. Vamos a tener diferentes familias dentro de... Voy a volver a mi tablita. Estaba por aquí. Bueno, está bien, ahí está, puede ser. Les decía que tenemos diferentes grupos que tienen diferentes nombres, algunos en particulares, porque se los toma como una familia. Como habíamos dicho que cada grupo tenía propiedades físicas, propiedades químicas similares, se comportan de un modo similar, tienen algunas características muy particulares. Por esa razón se le pone nombre, o se le pone un nombre especial, o se lo llama familia D, el primer elemento de la tabla. Dentro de estos grupos vamos a tener no es necesario que se sepan todos los nombres ni nada, obviamente que no, pero más o menos ir identificándolos de dónde provienen, ¿no? Hay dos grupos al principio de la tabla, que son estos dos, el grupo 1 y el grupo 2, que son los grupos de los metales alcalinos, ¿sí? El grupo 1 se llama la familia o el grupo de metales alcalinos, y el 2 es metales alcalino térreos, ¿sí? Los metales alcalinos, ¿sí?, al hidrógeno lo sacamos del medio porque es un no metal, está ahí, pero no forma parte de las características del grupo 1. El grupo 1 de los metales comienza en el litio, ¿sí? Y tienen algunas particularidades estos grupos, estos elementos del grupo 1. Uno, que en general no los encontramos libres en la naturaleza, vamos a ver que siempre están combinados con otra cosa, ¿sí? Ustedes seguramente conocerán
no sé si al litio, pero al sodio y al potasio seguro. Na es sodio, la K es potasio. Esos los conocen seguro, ¿no? De la sal que comemos, del cloruro de sodio, Sí. el potasio que está en muchos alimentos, y también ustedes lo van a ver en el laboratorio porque lo van a tener que determinar. Cuando hagan, después vamos a ver, cuando hagan algunos análisis. Así que no se encuentran libres en la naturaleza, en general se encuentran formando sales, formando compuestos. Suelen ser metales blandos, digamos, no son metales muy duros, son blandos, son maleables. Suelen tener colores claros, suelen ser blancos o plateados y brillantes. En algunos casos son tan blanditos que se pueden cortar, ¿sí? Reaccionan mucho con el agua, con el oxígeno, es decir, que se oxidan. Por lo tanto, cuando se guardan, se tienen que guardar de alguna manera para que no se oxiden. Y lo vemos combinados con otros elementos, como les decía. Después tenemos los del grupo 2A, ¿sí? Que son los que tienen 2 electrones en su último nivel, y son el grupo de los alcalinoterrios. Los alcalinoterrios tampoco se encuentran libres en la naturaleza, al igual que los alcalinos. Y los más conocidos, podríamos decir acá, son ¿no? El Mg, que es el magnesio, y el calcio, que es el Ca. ¿Sí? Por ahí conocen alguno más, en general son esos. El bario, por ahí. En general el magnesio y el calcio los conocemos porque son súper importantes para la salud humana, nuestros huesos, nuestros músculos, ¿sí? Los huesos están formados por calcio. Y aparte, bueno, en la industria se utiliza muchísimo, el magnesio se utiliza en aleaciones. Una aleación es una mezcla de metales, ¿sí? Se mezcla con otros metales, como por ejemplo con el aluminio, y se utilizan para fabricar aviones, por ejemplo, porque son muy livianos las aleaciones que hacen. Los fuegos artificiales tienen magnesio, y lo que tienen estos es que son muy abundantes en la corteza terrestre, por eso es que se llaman alcalinoterrios, tanto el calcio como el magnesio, están en forma muy abundante en la corteza terrestre. Y son los que forman el calcio, imagínense que son los que forman las piedras, ¿sí? La piedra caliza, la cal, ¿sí? Están formando el calcio. Están formados por calcio. Después tenemos un grupo muy grande, que es todo este, que es el de los metales de transición, ¿sí? Que todos estos grupos que forman los metales de transición, que en general los vamos a conocer muchos de estos metales. Yo les puedo decir algunos: hierro. ¿Ustedes ven cuando lo señalo o no? Sí. ¿Habla, lo O ven? sea, sí, es chiquitito, pero sí. Bueno, hierro, que es el Fe, cobalto, está al ladito, níquel, cobre, zinc, cromo, titanio, ¿sí? Hay algunos que ustedes pueden identificar. Plata, ¿qué? ¿Sí? ¿Dónde está? Se me perdió el oro. Ah, acá, mercurio, ¿sí? El oro, que es el 79, el au es oro. Hay varios que ustedes conocen, ¿sí? En general, se utilizan mucho como metal en lo que nosotros vemos de equipos metálicos. Vieron que los primeros, los del grupo 1 y 2, nosotros no lo identificamos como cosas metálicas, ¿no? Sin embargo, son metales, el calcio, el sodio. Para nosotros el sodio es sal, es la sal que le ponemos a la comida, y sin embargo es un metal. Todos estos de los metales de transición son los que normalmente conocemos como metal, son los con los que se fabrican los objetos metálicos, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en ollas, en herramientas, en cubiertos, en
en puentes, en construcciones, ¿sí? en soldaduras, el estaño, por ejemplo, en materiales de orfebrería, la plata, el oro, ¿sí? El único de esos metales que es líquido es el mercurio, que es el que se usa para dentro de los termómetros. ¿Sí? Es líquido a temperatura ambiente. Todos los demás son sólidos a temperatura ambiente. Después vamos a tener algunos grupos que son, por ejemplo, estos 4 grupos del 3 al 6, donde vamos a tener una mezcla de metales y no metales, ¿sí? Hay como a medida que nos vamos corriendo en la tabla periódica, vamos viendo que como que se van transformando los metales en no metales. Y ahí tenemos el grupo que es el grupo 13, o el grupo 3A, que es la familia del boro. ¿Por qué? Porque el primer elemento es el boro. No se encuentra tampoco libre en la naturaleza el boro, ¿sí? Se emplea en la fabricación de vidrio, por ahí escucharon alguna vez el bórax, pero no son muy conocidos. Sin embargo, dentro de este grupo está otro que es más conocido que el boro, que es el aluminio, que está aquí, ¿sí? En segundo lugar. Y el aluminio es muy conocido y aparte es el tercer elemento más abundante, ¿sí? El calcio y el aluminio son algunos de los elementos más abundantes de la naturaleza. Hay muchos minerales que tienen aluminio, ¿sí? Los demás no son muy conocidos, ¿sí? Así que fíjense que hay un metaloide y metales. El grupo 4A o 14 es la familia del carbono. Ahí ya conocemos al carbono y al silicio, ¿no? A dos de esas familias. Y fíjense que empieza. El primero, el carbono, es un elemento no metal. El silicio y el germanio son metaloides. Y después viene el estaño y el plomo. Sn es estaño, Pb es plomo, estos dos que son metales. O sea que es una familia un tanto disfuncional, digamos. ¿Sí? Tiene de todo un poco. Tiene un no metal, 2 metaloides y 2 metales. ¿Sí? Así que está bastante variadita. El carbono es obviamente para nosotros el más especial de este grupo. Ustedes vamos a ver que después cuando vean química biológica van a estudiar todo lo que es la química del carbono, que es la química orgánica. ¿Sí? Así que tiene una química especial el carbono, solo especial para ella. Y es un elemento que está presente en todos los seres vivos. ¿Sí? Los seres vivos estamos hechos de carbono. ¿Sí? Así que es súper importante todo lo que nos forma, los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, todo está formado por los ácidos nucleicos. Esto lo vamos a ver en química biológica, si se quedan y no salen corriendo desfavoridos, lo vamos a ver en química biológica. Bueno, el silicio, que no se conoce mucho, pero también es el segundo elemento más abundante en la naturaleza, ¿sí? También se usa en aleaciones, en mezcla con metálicos, es un material básico para la fabricación de los chips que hay en los teléfonos celulares, ¿sí? Y es uno de los componentes de la arena y de la arcilla, ¿sí? Con lo cual se hacen los ladrillos, el material, el hormigón, el vidrio se hace con silicio. ¿Sí? Después está el plomo, que por ahí también lo conocen, ¿sí? Acá abajo el plomo es otro de los más conocidos del grupo. Seguramente le habrán dicho a alguien, sos un plomo, ¿sí? Porque ya se le dice plomo a alguien cuando es muy pesado, y es así, es un metal pesado el plomo. El plomo no es un contaminante de nuestra salud, digamos, en general nos podemos contaminar con plomo. Antiguamente las naftas traían plomo, ahora hay sin plomo, las pinturas traían plomo, lo cual era un problema, era un contaminante para la salud.
cuando se acumula en el ser humano, puede llegar a producir graves problemas. Ahora no tanto, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes saben, pero las cañerías antes eran de plomo. Entonces, por ahí ustedes no se acuerdan, pero por ejemplo, a mí cuando yo era chiquita me decían no uses el agua caliente para tomar o para usarla para algo, para preparar algo de la canilla. ¿Por qué? Porque el agua caliente, cuando pasaba por el caño, se llevaba parte del plomo. Entonces, uno tenía que usar el agua fría y calentarla. ¿Por qué? Porque el agua caliente se llevaba parte del plomo y nos tragábamos ese plomo. ¿Sí? Entonces, cuando cargaban las ollas para los fideos con el agua caliente de la canilla, teníamos fideos con plomo. El plomo se puede acumular y puede dar enfermedades bastante graves. Bueno, después teníamos el grupo 5, que es el grupo, la familia del nitrógeno. ¿Por qué? Porque está el nitrógeno ahí, ¿sí? Y algunos de acá son muy famosos, el nitrógeno es famoso, y el P, que es el fósforo, también es famoso, ¿sí? El nitrógeno es abundante en la naturaleza, es el más abundante de la atmósfera, ¿sí? La atmósfera, el aire que nosotros respiramos, tiene en su mayoría nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno gaseoso. Casi un 80% del aire que respiramos es nitrógeno, solo hay un 20% que tiene de oxígeno. O sea que casi todo lo que hay en el aire es nitrógeno. ¿Me siguen, no? No se durmió nadie. Sí, sí. Ah, bueno. También lo vamos a ver en los fertilizantes, ¿sí? Por eso todos los seres vivos necesitamos nitrógeno, pero ni nosotros ni las plantas lo podemos agarrar del aire, el nitrógeno. Hay un 80% de nitrógeno en el aire y no lo podemos usar. Las plantas no pueden usar el nitrógeno del aire, el nitrógeno gaseoso. Entonces le tenemos que agregar en los fertilizantes, usan nitrógeno que sacan de la tierra, que están formando otros tipos de compuestos, amoníaco, amonio, nitratos, ¿sí? El nitrógeno forma muchos compuestos, pero no pueden usar el del aire. Los únicos que pueden usar el del aire son algunas bacterias y algunos hongos que transforman ese nitrógeno gaseoso en otros compuestos, como amoníaco, amonio, nitrato. Entonces, para eso te usan, por ejemplo, los biofertilizantes. Acá me estoy yendo por las ramas, pero es muy interesante. Hay ciertas bacterias o ciertos hongos que se pueden poner en la tierra, y esos hongos y bacterias crecen muy cerquita de las raíces de las plantas. Y entonces hacen un intercambio, un club del trueque sería. Las bacterias agarran el nitrógeno gaseoso del aire, lo transforman en otros compuestos con nitrógeno, en nitratos, en amoníaco, en amonio, y entonces las plantitas lo pueden absorber. ¿Y qué le dan a cambio a las plantas? Bueno, las plantas son las productoras de material orgánico. Las plantas son las únicas que pueden agarrar el dióxido de carbono del aire y transformarlo en materia orgánica. Entonces las plantas agarran el dióxido de carbono del aire, lo transforman en materia orgánica, ¿sí? Compuestos con carbono, y las bacterias y los hongos pueden absorber esos compuestos de carbono. Entonces hay ahí una simbiosis muy linda, uno le da una cosa, otro le da otra. ¿Sí? Terminamos el tema del nitrógeno. El fósforo también es muy conocido, ustedes lo usan todos los días para encender la hornalla seguramente. Después tenemos algunos venenos ahí, algunos venenos de cuentos de detectives, como el arsénico, ¿no? Ahí el AS es el arsénico, que es un veneno. Y alguna vez por ahí, no sé si el antimonio vieron alguna vez, pero el bismuto seguro, si tuvieron alguna descompostura, por ahí tomaron alguna sal de bismuto para restablecer ahí para dejar de ir al baño, ¿sí? Así que son bastante conocidos los del grupo 5. Si nos vamos al grupo 6, que es la familia del oxígeno, perdón, justamente, bueno, acá tenemos a nuestro oxígeno, que es como nuestra estrella, ¿sí? Es súper conocido.
es uno de los, no podríamos vivir si no existiera este elemento en la naturaleza. En la atmósfera aparece como gas, ¿sí? Como decían, formado como gas, el oxígeno 2, O2, ¿sí? En forma gaseosa. Es producido por las plantas durante la fotosíntesis. Cuando toman el dióxido de carbono, liberan oxígeno. Supongo que la mayoría sabe lo que es la fotosíntesis. Y no solamente está formando el oxígeno, está formando otro gas muy importante de nuestra atmósfera, que es el ozono. El oxígeno es O2, y el ozono es O3, tiene un oxígeno más, ¿sí? Esa capa forma una capa alrededor de nuestro planeta, de la Tierra, y lo que hace es justamente filtrar las radiaciones nocivas del Sol, ¿sí? La radiación ultravioleta, justamente para que no nos quememos. Ahora con todo esto de la cuarentena mundial y de que hay menos industria, menos polución, se cerró completamente uno de los agujeros de ozono que había cerca de Alaska, que era uno de los más grandes. Rarísimo, se cerró completamente, volvimos a tener esa parte de la capa de ozono completamente. Así que, bueno, la cuarentena tiene sus pros y sus contras, como todo. Bueno, después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el azufre. El S es azufre, ustedes lo tienen en uno de los ejercicios que les pasé. El azufre, el selenio, el telurio, ¿sí? Tenemos el polonio, todos estos son todos elementos que son sólidos a temperatura ambiente. Fíjense que tenemos el oxígeno, que es gas a temperatura ambiente, y todos los otros del mismo grupo son sólidos. Cuando nos vamos al grupo 7A o al 17, esta familia tiene un nombre especial, como pasaba con el 1 y el 2. Esta familia se llaman los halógenos. Se llaman halógenos porque el nombre halógeno, el nombre hal, proviene de sal, ¿sí? En griego. Y genes significa origen, es decir que son los originadores de sales, o formadores de sales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que forman casi todas las sales que conocemos. Fíjense que tenemos el flúor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el fluoruro de sodio, es una de las sales más conocidas, ¿sí? Que se usa para prevenir las caries. El cloro también forma sales, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal que le ponemos a la ensalada. También hay cloruro de potasio, ¿sí? El cloro aparte se usa en muchísimas aplicaciones, ¿sí? En medicamentos, en desinfectantes, en aclarantes como la lavandina tiene cloro, ¿sí? Hoy está muy de moda el cloro con esto del coronavirus. Y después tenemos el bromo, ¿sí? Que se utiliza mucho en la medicina. El yodo, el I es yodo, ¿sí? El yodo es importantísimo en nuestro metabolismo, es con el que se producen las hormonas, con las que nuestra tiroides produce las hormonas tiroideas, o sea que la falta de yodo es una falta de un nutriente importante. En menos de un minuto se nos va a apagar y nos volvemos a encontrar, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Bueno. Les decía que el yodo es fundamental para el metabolismo humano, ¿sí? O sea, necesitamos para que se nos formen